¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a otra emisión de su programa Panorama Internacional. Quien le estará acompañando estos 30 minutos de noticia, información y entrevista, este servidor Danilo González Giral. Antes de comenzar, quiero saludar a toda nuestra gente de Venezuela, Latinoamérica, República Dominicana, en especial a nuestra gente de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. También invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @Danilo González Giral, @Panorama Internacional y la cuenta de nuestra casa, @Boreal Televisión HD. Ahora sí, vamos a comenzar con las noticias más importantes que ocurrieron esta última semana. Luis Almagro, hay que tirar la dictadura. Ni más trágico como el venezolano, para ver como voces que son más bien de criminales en el poder, preocupados solo por ellos mismos, han destruido una nación, desde la raíz, que es la dignidad humana de la gente, hasta la institucionalidad y la capacidad productiva y económica. Hay que tirar la dictadura, porque si no, el año que viene vamos a estar lamentando que hay 2 millones más de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Si hay dictadura en Venezuela, no hay soluciones para el pueblo venezolano, no hay derechos para el pueblo venezolano, no hay alimentos para el pueblo venezolano, no hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura. Pasamos a la siguiente noticia. El Grupo de Lima rechaza cualquier intervención militar en Venezuela. 11 de los 14 gobiernos que conforman el Grupo de Lima expresaron este sábado su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar en Venezuela. Según un comunicado conjunto suscrito por Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Colombia, pese a ser uno de los miembros, no adhirió al pronunciamiento. El Grupo de Lima, creado en 2017 para colaborar a resolver la crisis venezolana, también está integrado por Canadá y Guyana. El comunicado responde al planteamiento expresado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Almagro aludió a las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano. La opción de una intervención militar ha sido recientemente considerada a finales de julio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una posible salida a la crisis política. El comunicado de los 11 gobiernos latinoamericanos reafirma su compromiso para contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país. Siguiendo con el desarrollo de las noticias, tenemos que Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, aclaró este domingo en un mensaje difundido en sus redes sociales que no es cierto que haya pedido una intervención militar en Venezuela. Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas, que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto. Luego de todos estos años de defensa de los principios democráticos y los derechos humanos, sería un infantilismo de mi parte entrar en esa provocación y preocuparme de esas interpretaciones. Hablemos de lo que importa, de las víctimas del horror y cómo ayudarlos. Hablemos de lo que tenemos que hablar, del horror de la dictadura y sus consecuencias, y de la fuerza que nos da el derecho internacional y los instrumentos del sistema jurídico interamericano. El mensaje nuestro, integralmente, no es de violencia, sino que es precisamente para detener la violencia, para detener la agresión y la represión. Nuestras acciones están dirigidas a hacer esto efectivo. Por supuesto, las mismas, siempre, siempre, deben ser en el marco del sistema interamericano de protección a la democracia y los derechos humanos, así como del derecho internacional público. Es fundamental tener ese contexto presente. No puede ser de otra manera. Que a nadie se le ocurra sacarme de ahí. Pasando a otras noticias, Marco Rubio busca pruebas en contra del gobierno de Maduro para evitar un retroceso. En el artículo, Rubio expone que debido a la inestabilidad que se sufre en la frontera de Venezuela con Colombia, es necesario controlarla.
El senador republicano por Florida, Marco Rubio, propone en un artículo publicado hoy en Firmas DF aumentar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en materia militar y en la búsqueda de pruebas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Para desarrollar acerca de estos temas hemos invitado a Ismael Zapata. Él es politólogo, profesor universitario, tiene una especialización en gobierno y políticas públicas y además es dirigente político. Bienvenido, Ismael, a tu programa Panorama Internacional. Muchas gracias, Danilo, por la invitación. Ismael, vamos a profundizar en las declaraciones que dio Luis Almagro. Dijo, hay que tirar la dictadura. ¿Cómo podemos interpretar este discurso? Almagro recoge el sentimiento de una población muy grande en el país y en el hemisferio. Cuando él habla de que no hay que tirar, que no hay que descartar una opción militar, no es que solamente hay que descartarla, sino de que no se puede hacer de manera unilateral. De hecho, un periodista que tiene un gran peso en la opinión pública del hemisferio, como es Andrés Oppenheimer, en una declaración que dio en el Herald de Miami, en el Nueva Herald de Miami, plantea de que es inexcusable las declaraciones de Almagro, porque en Venezuela, para resolver el problema de la crisis tan enorme que mantiene, no solamente es una salida militar. Una salida militar, repito, que no se puede hacer de manera unilateral, que sería una opción, no se descarta una opción, pero tiene que estar acompañada de todo un concierto aunado por las Naciones Unidas. Y recordemos que los Estados Unidos, aplicando la política Monroe, considera que no se debe prevalecer en el hemisferio ningún tipo de gobierno que no sea democrático. Es conocido por todos nosotros que en la práctica y el ejercicio del gobierno no hay metodología democrática. Lo que hay es un maquillaje mediante algunas opciones electorales para tratar de legitimar el ejercicio del gobierno. Es por ello que Almagro, representación de una organización subcontinental como es la OEA, plantea inclusive de manera desesperada, porque no encuentra respuesta ni salida a la grave crisis que tiene el país, sino algunas opciones. Se han tratado de hacerlo de tratar de agotar la vía electoral, pero el gobierno no ha permitido. De hecho, uno de los ejemplos más palpables que se pueden observar fue cuando en el 2015 hubo las elecciones de la Asamblea Nacional y enseguida el gobierno buscó alternativas, buscó por otros lados tratar de legitimar la voluntad de un pueblo que está buscando con ansia un cambio en el sistema político venezolano. Ahora, Ismael, Almagro da estas declaraciones y al día siguiente el Grupo de Lima la rechaza. ¿Esto es una estrategia o hay divergencia en el Grupo de Lima? Mira, Danilo, no podemos calificar si realmente hay un rechazo o hay diferencia. Recuerda que son organismos que tienen su autonomía. Almagro representa la Organización de Estados Americanos y emite una opinión con respecto a una situación dada. El Grupo de Lima representa una coalición de países que le están buscando una salida política a la crisis venezolana. Y justamente ellos reaccionan con respecto a algunas situaciones que se pueden dar. Pues no podemos calificar de rechazo o estrategia. Indudablemente que todo demócrata tiene que embarcarse en una intervención no militar, buscar los mecanismos civilizados que permitan la salida de la crisis de Venezuela. Y también tenemos el caso de Nicaragua, que evitar que esa situación se vaya a propagar y pueda realmente permear la estabilidad del sistema democrático en la subregión. Ahora, me dices esas palabras, ¿Almagro no es un demócrata? Claro, es un demócrata, esto no está en duda. ¿O realmente las palabras de Almagro o la entendieron mal o realmente él está buscando la intervención para Venezuela? Almagro, yo no puedo en este caso asumir una defensa. Lo que sí te puedo es dar una respuesta
de la cruda realidad que a mi manera de ver están sucediendo. Almagro es una persona, lo que yo he podido leer, que está muy entusiasmado en buscar una salida, y yo creo que está hasta desesperado, porque el mecanismo democrático que tiene la Organización de Estados Americanos hasta ahora no han dado los frutos necesarios. No se ha permitido el concierto de naciones de la subregión que al unísono puedan realmente entender que Venezuela es un problema que va a permear a toda la subregión. Ahora, ¿y por qué entonces Almagro, después que el Grupo de Lima da esa declaración, él dice que no es cierto que haya pedido una intervención militar para Venezuela? O sea, ¿retrocedió en lo que dijo? No, ¿O realmente nunca la pidió? No creo tampoco, bueno, te repito, no quiero ser abogado de Almagro, él tenga su abogado y de repente deben ser muy buenos. Es lo que consideran que no debe manipular o plantearla, cito palabras de él, un maniqueísmo de sus declaraciones. Él lo que planteó es que hay que buscar una salida, porque repito, no están dadas, está cerrado, el juego está trancado. Inclusive planteando, si nosotros podemos observar la situación de Venezuela, lo podemos enfocar en la teoría de los juegos como un suma cero. Y en política y en la democracia suma cero es un extremo. El suma cero es que o uno gana y el otro pierde. No hay razones intermedias, que sería, de la teoría del juego, repito, una teoría suma variable. La teoría del juego es suma variable. Si no se está planteando una teoría de la teoría del juego suma cero, donde uno pierde y el otro gana, no hay cuestiones intermedias. Ahora, Ismael, disculpa que insista en la pregunta, porque ya vamos a desarrollar los otros temas, pero entonces, ¿cómo podemos interpretar cuando Almagro dice tirar la dictadura? ¿Qué significa eso? Que no se puede votar ni un tipo de mecanismo. Él puede llamar, inclusive me voy todavía a lo que dijo Andrés Oppenheimer, que si hay una acción bélica, si existe, si tendría que haber una acción bélica, no debe ser de manera unilateral, debe ser un concierto de las Naciones Unidas donde todas las naciones que están reunidas allí consideran que no hay más salida, que ser una intervención militar. Por eso lo planteo en un escenario de un juego suma cero. Está planteado ahorita una teoría del juego suma cero, que no están dando salida. Y de repente emiten algunas opiniones que pueden tergiversarse, que pueden malinterpretarse, pero en el fondo considero yo que la actuación de Almagro es buscarle una salida democrática a la crisis tan profunda que vive Venezuela. Ismael, la oposición venezolana se divide en dos pedazos, en dos partes, por llamarlo así. Unos partidos políticos dicen que la salida es electoral siempre y cuando haya unas condiciones mínimas. Otra parte de la oposición venezolana dice que todos los caminos están cerrados para salir de la crisis por la vía electoral. Ismael Zapata es dirigente político en Venezuela. ¿Realmente hay condiciones para salir de la crisis que viven los venezolanos por la vía electoral? No me la respondas ahorita. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más, desarrollando todos estos temas aquí en Panorama Internacional.